Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y bueno, una de las cosas maravillosas que hemos aprendido y que hemos puesto en práctica gracias a las dificultades es poder tener un programa de hoy desde España en Espiritualidad Tomando Tierra con México, ¿no? Con nuestros hermanos en el otro lado del charco, pero que verdaderamente nos une sobre todo la energía del amor en la cual hemos sido creados todos, ¿no? Llega un momento en que efectivamente cuando tomamos conciencia de que todos somos hermanos, o todos somos hijos, o todos somos universo, o todos somos amor, nos vamos dando cuenta de que las barreras o que la distancia verdaderamente no existe, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es la fusión de los cuatro elementos y algo más. O sea, que sí que... Buenas noches, querido Alfredo, desde México. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues Como siempre, encantado de compartir con ustedes sí, todo lo que va llegando a nosotros y toda la sabiduría que ustedes tienen. Siempre es un honor estar aquí. igualmente, querido Alfredo. Para nosotros también escucharte es pura sabiduría, la cual disfrutamos, conectamos con todo lo que dices y nos recuerdas muchas cosas que tal vez estén dentro de nosotros, pero se nos olvida o las tengamos o las tenemos pues un poco adormecidas. O sea que muchísimas gracias siempre por todo tuyo. Raquel, buenas noches. A ver, Hola, buenas noches. Es buenas un noches. gusto estar por aquí, Juan. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, pues estamos muy contentos y gracias al Internet que nos permite compartir en todos lugares del mundo. Qué bien, muchísimas gracias de corazón. A Lilian, ti. buenas noches. Muy buenas noches, Juan, qué placer. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, intercambiar ideas, puntos de vista, porque sobre todo lo que queremos es llegar a un mismo punto, ¿no? Sí. La importancia de conectarnos, la importancia de interrelacionarnos, mucho más allá de la parte física. Entonces, muchas gracias y yo creo que va a ser una gran charla. Seguro que sí. Cintia, muchas gracias y buenas noches. Un placer. Gracias a ti. Gracias a todos los Igualmente, que nos están viendo y un igualmente. placer estar aquí con ustedes compartiendo. Sí, igualmente. Antonio, buenas noches. Date el micro. Buenas noches, Cintia, Lilian, Alfredo, Raquel, Alejandro, todas las personas que están aquí en Facebook o que están en Zoom. Buenas noches a todos. Os pido disculpas porque estoy un poco constipado bastante y la voz se me nota, la tengo un poco como metálica, ¿verdad? Entonces os ruego que disculpéis esta voz. Buenas noches. Es que Gracias, tienes voz de Cintia. nueva era, Antonio. Metálica, ¿Perdón? tienes voz de nueva era. Ah, sí, seguro. Muy bien, Alfredo. Vais a hacer un retiro que ya me gustaría a mí estar ahí con todos vosotros. Solamente escuchando y disfrutando de vuestra energía ya es suficiente, pero vais a hablar de cuatro elementos y de cómo transformarse en tu mejor versión, ¿no? Y una de las cosas que digo en mi consulta y en mis conferencias a las personas que les da muchas vueltas a la cabeza en cómo ser más espiritual o cómo hacer más bien o cómo no sentirse culpable, etcétera. El final del todo yo les digo, a ver, saca tu mejor versión y ya está, o sea, estamos evolucionando. Lo importante es hacer cosas en tu día a día para sacar cada vez tu mejor versión. Eso es lo más importante, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, la idea no es hacernos más espirituales. Creo que espirituales somos, pero no lo hemos descubierto. Entonces yo creo que aquí la idea es justamente ir descubriendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Pero también es importante esta parte física, si no
tuviéramos que vivir algo físico, pues bueno, pues hubiéramos nacido en algún otro lugar o no tendríamos la necesidad de cargar con este cuerpo físico. La idea de este retiro justamente es poder ver esta búsqueda de quiénes somos, este acercamiento de lo que verdaderamente somos, entendiendo que no hay nada separado. Entonces, así como la psicología y las herramientas a través de Cintia, así como la nutrición y todo lo que conlleva el alimentar el cuerpo apropiadamente, que es a través de Lilian, y todo lo que es el movimiento, la liberación de energías, la liberación y reencuentro con nosotros mismos a través de la respiración. Y pues bueno, la parte psicoespiritual, regresiones, vidas pasadas, el rescate del niño interior y todo esto que pues ya lo hemos platicado muchas veces a través de lo que yo hablo. Y con estos 4 elementos encontrar que verdaderamente el quinto elemento somos nosotros mismos. Que para encontrar el hombre quintesenciado, el hombre, la mujer quintesenciado, tenemos que unir todo. No podemos ir solamente desde la parte alopática, o solamente a través de la nutrición, o solamente a través del yoga, o solamente a través de la psicología. Tenemos que integrar todo para poder llegar justamente a ese ser que está dentro de nosotros, ¿no? Interesantísimo. Bueno, es muy interesante y hay veces que para avanzar lo que tenemos que hacer es transmutar o soltar, ¿no, Cintia? En estos momentos, en esta situación que está viviendo la humanidad, qué importante que es transmutar, tal vez, primeramente aceptar la parte humana, ¿no? Pero luego transmutar esa energía que se está produciendo en nosotros de ira, de incertidumbre, de rabia ante todos los acontecimientos que ocurren o en nuestra vida personal o en el mundo en sí, en esta situación que vivimos. Totalmente de acuerdo. La verdad es que estamos viviendo, y lo comentaba contigo, Juan, hace unos instantes, estos momentos de ira. Y la ira, la verdad es que nos desconcierta y nos hace sentir mal. Pero siempre hay que entender que la ira, lo que no hay que permitir con la ira es que nos endurezca, ¿no? Hasta convertirnos en personas resentidas, que ese sería el problema de la ira, porque la ira al final es una emoción y las emociones siempre tienen una funcionalidad de adaptación. La ira siempre puede ser una advertencia de distintas cosas. Por ejemplo, a veces nos señala problemas que necesitamos resolver, ¿no? A veces nos señala límites que no podemos fijar, o a veces es un estallido final de energía antes de poder aceptar una situación y soltarla, ¿no? En ocasiones, normalmente la ira no necesita una justificación. Muchas veces nos sentimos culpables y necesitamos justificar esta ira que sentimos, pero lo importante es ¿qué hacemos con esta ira? Y algo muy importante de esta parte que estás hablando actualmente con lo que estamos viviendo es estamos encontrando la sombra dentro de nosotros, ¿no? Esta parte de la sombra, que la única forma de ver nuestra luz, decía Carl Jung, es en la sombra, ¿no? Muchas veces estamos creando esta misma sombra de una forma mundial, de una forma arquetípica, en la que todos estamos dentro de esta misma sombra, sobre todo en estos momentos tan difíciles de guerra, ¿no? En donde lo que sale de las personas es la ira y la sombra. Entonces es momento de reajustar, es momento de transformar, es momento de transmutar y empezar a ver qué recursos tenemos nosotros mismos para poder entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Qué bueno. Lilian, y esa mejor versión que queremos conseguir, la podemos conseguir, entre otras cosas, cuidándonos, ¿no? En todos los aspectos. Totalmente cierto, porque se ha satanizado mucho lo que es la palabra dieta o lo que es el alimento, que nada más lo agarramos como un algo externo, en donde, ok, sí, tengo que comer y como a las prisas, no me doy el tiempo, tengo apetito, no tengo apetito, estoy enojado, como, estoy contento, como, crezco como con la ideología de que el alimento es o castigo o recompensa. Y al final de cuentas, y hoy por hoy nos damos cuenta, y esto lo decía Hipócrates y Maimónides miles de años atrás, que el alimento es información. ¿Qué información yo quiero meterle a mi cuerpo?
toda esta parte de desarrollar esa intuición, de saber que lo que me está llevando a la boca, de qué manera va a impactar para poder llegar a mi más alto ser. Si yo quiero darle la información de estar enfocado, de aprender a lidiar o a transmutar ciertas emociones incómodas, o llegar a tener mucha energía, o llegar a tener un pensamiento tan elocuente, es mediante la alimentación o qué alimentos o qué combinación de alimentos le estoy metiendo. Porque hoy por hoy está muy en boga todo lo que es la microbiota, que muy poco familiarizados estamos con ella. Y independientemente que ahorita no voy a hablar porque es un tema muy extenso, sí es importante nada más agarrar un pedacito de este tema en cuanto a que nosotros estamos constituidos por muchas microbiotas, pero vamos a hablar de la intestinal, ya que más, siempre se dice que el 70%, yo le voy al 80-85% de todo nuestro sistema inmunológico se encuentra en los intestinos. Se le llama el segundo cerebro a los intestinos. ¿Por qué? Porque están interconectados con el cerebro. Entonces, todas estas enfermedades que estamos viviendo hoy por hoy, todas estas enfermedades también en cuanto a senilidad, Alzheimer, desórdenes, el brain fog, todo esto, es qué está pasando con mis microbios, que me constituyen más del 95% de todo mi ser. Tengo mucho más microorganismos que células. Y esas son las que quiero alimentar. Entonces, cuando yo empiezo a enfocarme en este tipo de conciencia, ya no es agarro el alimento por el alimento. Agarro el alimento para nutrirme, para poder estar en mis 5 sentidos y desde ahí partir. Nada está separado. Todo es un conjunto de todo. Ya no es hoy por hoy yo considero y agrego sumo. Qué bueno, qué importante, y has hablado de algo interesantísimo como es unir o esa unión que hay entre el intestino y el cerebro, ¿no? Para que efectivamente funcionemos bien, ¿no? De hecho, la mayoría, una gran parte de las emociones van dirigidas a la parte intestinal, ¿no? Muchos grandes sufrimientos, tal vez parten de la cabeza, pero se basan en la parte intestinal, ¿no? Ahí es donde nosotros recogemos la energía. O sea que muy bien. Y permíteme, si me permites agregar 2 palabras, ¿puedo? Claro, claro que sí. Que cosa que es muy nuevo y que yo creo que casi nadie sabemos, que el 95% de los neurotransmisores, que son la serotonina, la GABA, la dopamina, por mencionar algunos, se elaboran en mis intestinos. Entonces yo tengo que tener mucho respeto y aprender a amigarme para poder proliferar y diversificar mi microbiota, porque en la medida de esto voy a tener todos estos neurotransmisores que van a ser los que me van a dar el estar contento, el poder funcionar, el estar tranquilo. Entonces, volvemos a lo mismo. Nada está separado. Al contrario, somos un conjunto de todo. Muchas gracias. Así es. Raquel, y qué importante es la relación sana con uno mismo, ¿no? Así es la base. Y como dice Lilian, ¿no? Nos vivimos, o como tú también dices, Juan, nos vivimos fragmentados y de lo que se trata es aprender, bueno, recordar cómo integrarnos, porque siempre hemos sido seres integrados, pero pues gracias o a pesar de la vida nos hemos ido fragmentando y queremos como etiquetar, ¿no? Bueno, ahorita soy muy racional, o ahorita soy muy emocional. Y qué bonito sería aprender a conectar todo el tiempo lo que sentimos con lo que pensamos y también con lo que digerimos, ¿no? Como funcionar desde estos 3 centros. Y estos 3 centros están súper conectados con cada uno de los elementos y por eso pues nos gusta llamarle esta fusión. Aprender a despertar en nosotros cada uno de estos aspectos y utilizar las herramientas de la mejor manera para crear un equilibrio, una integración. Qué bueno. Alfredo, sí.
tenemos un montón de herramientas que tal vez o no sabemos o no conocemos o no ponemos en práctica para eliminar esas creencias limitantes, ¿no? Que tanto no nos permite avanzar, sobre todo en estos momentos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, una de lo que mencionaba justamente Cintia, que hablaba de la ira, recuerden que siempre la ira, el enojo, el odio, siempre está atrás de esto hay el miedo. Miedo a que me lastimen, miedo a perder poder, miedo a perder lo que yo creo que he ganado, miedo a ser abusado, en fin, pero en realidad es miedo. Y la cura, el antídoto para el miedo siempre es el amor y la fe. Entonces, eso es lo que debemos pues de promover, como decías tú antes de iniciar, que también creo que esto lo había dicho la Madre Teresa de Calcuta en alguna ocasión que le invitaron a una marcha en contra de la guerra. Ella dijo, no, a mí no me manden algo para darle fuerza, a mí invítenme a una marcha pro paz. Hablemos de paz, no hablemos de guerra, porque donde está nuestra atención, está nuestra fuerza. Y si nosotros estamos hablando y estamos haciendo guerra, a lo que le estamos dando fuerza es a la guerra. Si estamos hablando de carencia y constantemente nuestro pensamiento está en combatir la carencia, estamos alimentando la carencia. Entonces, debemos de entender esto. Y una de las herramientas, como bien mencionabas tú, que hay muchas, una de ellas es la meditación. Nosotros somos seres vibracionales, todo en el cosmos vibra, todo en el cosmos se mueve ondulatoriamente a través de frecuencias. Y nosotros pues no somos una excepción, somos parte de este universo y nosotros tenemos estas frecuencias y desafortunadamente somos inarmónicos, no estamos en congruencia, como lo decía Raquel, en cómo nos manejamos. Entonces, nuestro cerebro se mueve en una frecuencia, en una vibración, nuestro corazón en otra y nuestro estómago en otro. ¿Cuándo logramos esta coherencia entre los tres cerebros principales del cuerpo? Cuando entramos en meditación. Cuando nosotros entramos en meditación, realmente aquietamos nuestra mente, aquietamos nuestro cuerpo, coordinamos la respiración, la tranquilizamos y entramos en un solo pensamiento, en un solo objetivo. Y en este momento ponemos en armonía todas nuestras vibraciones y frecuencias. Y entonces a esto se referían los antiguos textos y todos los antiguos maestros cuando hablaban de la oración. Y la gente confunde rezar como perico, repetir algo como perico y no orar. Orar era justamente entrar en este espacio de, digamos, ir hacia nuestro interior, hacia el cielo, hacia lo alto, hacia nosotros mismos dentro, para poder establecer una coherencia y poder dentro de esta coherencia dejar que nuestro cuerpo solo sane. O sea, nuestro cuerpo es tan maravilloso y es tan sabio que lo único que necesita es que no lo estorbemos. Es como la naturaleza, que ahora en los primeros meses de la pandemia, en donde todo el mundo estaba encerrado, nos dimos cuenta que la naturaleza no necesita ayuda. Nada más necesita que no le estemos fastidiando. Solo los animales empezaron a multiplicarse, empezaron a salir, las plantas empezaron a crecer, los mares empezaron a limpiar, los ríos. O sea, realmente la plaga somos nosotros. Entonces, no necesitan ayuda y nuestro cuerpo es igual. Nuestro cuerpo lo único que necesita es que lo dejemos trabajar tranquilo, escucharlo y parte de lo que va a enseñar justamente Lilian en este retiro es esta alimentación intuitiva. Aprender cómo nuestro cuerpo sabe qué es lo que necesita y cómo lo único que tenemos que hacer es escucharlo y dejarlo salir. También, bueno, pues Raquel, con el movimiento del cuerpo, el cuerpo sabe hacia dónde moverse. En muchas ocasiones queremos forzar en alguna técnica que el cuerpo se mueva de tal o cual manera, pero realmente es escuchar el cuerpo, dejarlo que fluya y poco a poco va a ir fluyendo más y va a ir dejando salir esas energías, esas masas de pensamientos y emociones que se han ido atorando
en diferentes chakras, en diferentes nadis, en diferentes puntos de nuestro cuerpo. Y pues bueno, o sea, herramientas como tal, creo que Cintia nos va a dar también desde el punto de vista psicológico muchísimas herramientas. Decir, perfecto, Alfredo, ya nos dijiste de dónde viene el problema, ya regresamos al niño interior, ya regresamos a vidas pasadas, ya empecé a liberar, pero necesito también mi tarea del día a día para saber qué es lo que pongo en blanco y negro y cómo ir checando mi avance en ese día a día. Y pues bueno, ahí la maga en esto es Cintia, ¿no? Qué bueno. Cintia, yo una de las cosas que aprendí de Vicente Ferrer en la India, que para mí fue un gran maestro, él me decía que había que diferenciar entre reacción y acción. Cuando reaccionamos ante una situación, ante un mal, ante algo, ante una injusticia, etcétera, reaccionamos desde el dolor. En cambio, cuando nosotros vemos la injusticia o la situación que no estamos de acuerdo y pasamos a la acción desde el conocimiento, desde el ser, ¿no? ¿Es esto lo que deberíamos de poner en práctica en ese día a día? Oye, pues me quitaste todas las palabras que tengo que decir. La verdad es que es Bueno, muy sabio este concepto que acabas de decir. estamos conectados. Efectivamente, desafortunadamente en la vida tendemos a ser muy reactivos. Y cuando somos reactivos, la parte más importante es porque queremos tener la razón, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una respuesta y una reacción. Al final, una reacción es únicamente algo que sale instintivamente para tener la razón. Y una respuesta es cuando ya te tomaste el tiempo de pensar, como dices, de sabiduría, de integrar conocimiento y entonces dar una respuesta atinada. Y además de esto, quería nada más complementar algo que dijeron, que le preguntaste a Alfredo hace ratito, acerca de las creencias irracionales, ¿no? Que creo que también viene mucho al caso con este tema de reaccionar. Nuestras creencias irracionales vienen desde pequeños porque introyectamos toda esta información y no tenemos la gran sabiduría de haber respondido porque todavía no integramos de forma en el self, ¿no? De una forma divina, de esta forma que dices, de esta vocecita interna que tenemos todos porque somos un fragmento de algo divino finalmente, y poder responder de una forma más sabia. Entonces, en las creencias irracionales es todo aquello que nuestros padres nos dijeron de cómo debería de ser la vida y cómo deberíamos de ser, ¿no? Estas clásicas, no sé si a alguno de estos les resuena, en algún webinar que tuvimos anterior, estábamos hablando de las frases que nos dicen constantemente en casa, ¿no? Yo así como mucha participación, porque ¿qué tal de, bueno, sueña chiquito, porque si sueñas grande te vas a caer más grande y vas a romperte más, ¿no? O el dinero no se da en árboles, este es como clásico. Entonces nos van introyectando ciertas representaciones mentales y las vamos teniendo como creencias. Y finalmente cuando llegamos a una edad más adulta nos damos cuenta el daño que nos hace seguir teniendo estas creencias dentro de nosotros. Finalmente de lo que se trata es de romper paradigmas. Los paradigmas son moldes mentales. Nosotros tenemos creencias que si no las soltamos conforme al tiempo y las transformamos, entonces nos van a ir debilitando y vamos a irnos inflexionando, ¿no? Nos volvemos menos flexibles, nos volvemos personas más tiesas, con menos capacidad de respuesta y más reacción, justamente. Qué bueno, qué maravilloso. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta noche? Gracias. Antonio, si en algún momento determinado quieres preguntar algo, dilo, que yo cojo carrerilla y no paro. Estoy tomando notas, además, porque Cintia ha hablado de un tema que nunca hemos tocado, Juan, que son frases que nos coartan, ¿no? Es decir, lo hemos hablado muchas veces, así en plan de pasada, ¿no? Pero apúntalo, nunca, apúntalo. No, ya está apuntado, ya está apuntado. Pero ese tema creo que es lo suficientemente importante como para Muy darle importante. realmente el valor que realmente tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, por ejemplo, que tú eres una persona de alto riesgo, ¿no? Es un tema que, bueno, ya sabes que yo conozco perfectamente y que me dicen de alto riesgo. Bueno, decir una persona que es de alto riesgo supone cargarle una mochila negativa en su cuerpo auténticamente increíble. O sea, con lo cual, pues no acabo de entender muchas veces a los médicos, por ejemplo, que te dicen ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, porque psicológicamente ese tema no lo contemplan y realmente es una cosa que no acabo de entender, ¿no? Bueno, eso es mi pequeña aportación, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Lilian, ¿somos aliados de nuestro alimento o vamos en contra nuestra? ¿Es pregunta o es afirmación? Es lo que tú quieras. Este es el sentido. Mira, creo que es muy importante empezar por la educación. ¿En qué sentido? Yo no puedo tener cambio de hábitos, ni de creencias, ni de llegar a mi más alto self, si no tengo un poquito de aprendizaje, de conocimiento. Y aquí es lo importante, ¿no? En la medida de que hay un poco más de educación en cuanto a este tema, la importancia de que nos gobiernan 95% microorganismos de todo tipo y la repercusión que tienen para llegar a ser mi más alto ser o, por el contrario, provocar mi enfermedad, que al final de cuentas como ser humano estoy teniendo el 95% del chance de crear la vida que yo quiero. Porque en cuanto a la epigenética, esta es la nueva mentalidad, es la nueva ciencia. 5% estoy determinado por ciertos genes que a veces son muy fuertes. Sí, hay códigos genéticos muy fuertes, pero el chiste es no despertarlos. El chiste es, sé que tengo esto familiarmente y genéticamente, a lo mejor resulta que sí, pero yo con mi estilo de vida, sí, teniendo un buen manejo de estrés, que aquí es donde se entrelaza todo lo que es la cuestión de la nutrición, porque no nada más el alimento como tal, con todo el estilo de vida. Lo que mencionó Alfredo, por ejemplo, de la importancia de la naturaleza. El simple hecho que nosotros estemos descalzos y sin estar descalzos, en contacto con la naturaleza, haciendo esto que se llama grounding, que es con mis pies descalzos, yo voy a estar en la tierra, en el pasto, en la arena, sin hacer absolutamente nada extra, estoy ayudando a proliferar mis bacterias. Me está dando salud. El simple hecho de estar en contacto con la naturaleza puede cambiar mi estado de ánimo. El simple hecho de que yo haga ciertas meditaciones y tratar de entrar en este espacio, eso me ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. El crear nuevas conexiones neuronales inmediatamente viene siendo un efecto rebote, me ayuda a la proliferación bacteriana, me ayuda a tomar mejores decisiones, me ayuda a estar más sano y más sano mentalmente. Entonces, no sé si estoy contestando tu pregunta o me fui a Japón. En Japón también somos felices. Entonces, la importancia del alimento es vital. O sea, sí, el 50-60% de lo que tú te vas a llevar a la boca te va a hacer la aportación o no. Ahora, dicho esto, yo puedo tener una muy buena alimentación, muy buena approach de nutrimentos, pero si no los estoy absorbiendo porque vivo en un grado de estrés tan alto, que no me sirve de mucho, me sirve de más, sí está bien, pero por eso somos un todo conjunto, por eso la creación del quinto elemento. Tengo que saber qué me llevo a la boca porque es información, pero también qué información le doy día a día a mi cabeza, a mis emociones, a mis intestinos. Sí, sí. Qué interesante y qué importante. Sí, Raquel, no sé si vas a decir algo. Adelante. Sí, yo, ¿sabes qué? Lo veo que es como necesitamos diariamente un balanceo, un cambio de aceite, o sea, tener en óptimo funcionamiento nuestra intuición, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que nos llevamos a la boca, o sea, cómo nos alimentamos, no solamente físicamente, cómo nos alimentamos de creencias, de imágenes, de lo que escuchamos, y lo que dicen de las creencias que es, o sea, influye muchísimo, y en el yoga se llaman samskaras, que son hábitos o condicionamientos. Y la única manera de reconocer esos hábitos y poder cambiarlos por algo que nos funcione mejor es estar en silencio para poder escucharlos, para poder reconocerlos
y construir algo diferente, algo que nos funcione. Para, como dice Lilian, ¿no? La parte de la nutrición, para poder saber qué llevarme a la boca sin tanta ciencia y sin tanto estrés, pues hay que aprender a sentir, ¿no? ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? Y bueno, por eso los invito a que practiquemos la meditación. Totalmente de acuerdo contigo. En la meditación es donde más, para mí particularmente, conectamos con nuestro ser, conectamos con nuestra esencia y aprendemos a permitirnos disfrutar, porque esto es muy importante, aprender a permitirnos disfrutar, ¿no? O sea Sí, y ¿sabes qué también me gusta mucho? Sí, Aparte de aprender a disfrutar, aprender a sentir en lugar de sí, pensar. sí, sí, Vivimos sí, en sí. el pensamiento. Así es, así es. Entonces nos damos chance por ese momento, aunque sea breve y cada vez se vuelve más extendido, de funcionar desde el sentir. Me está viniendo al corazón el pensamiento de que con este gran equipo que hay en la humanidad, esto tiene que salir bien. O sea que, adelante, gracias, Raquel. Alfredo, tal vez en estos momentos tenemos que perder la vergüenza de sentirnos espirituales y de crecer conscientemente y fortalecernos y poderlo compartir, porque yo creo que en estos momentos hace mucha falta. Sí, definitivamente. Uno de los puntos que hizo mención Lilian es la educación. Y yo creo que la educación es todo. Y la educación que vendría siendo en nuestros días más que una educación, un adoctrinamiento. Tenemos un adoctrinamiento constante, fuerte, a través de los medios de comunicación y nos están enseñando a no ser espirituales, nos están enseñando a vivir en un mundo material y olvidarnos de quienes verdaderamente somos. Nos dan un culto al cuerpo cuando nosotros no somos un cuerpo. El cuerpo, tenemos un cuerpo, pero el cuerpo es, digamos, la parte menos importante de nosotros. La educación parte incluso, yo creo que una de las materias que vamos a tener en este retiro que va a dar Lilian, es la educación de leer las etiquetas de los productos. El saber que, por ejemplo, hay productos total y comprobadamente cancerígenos, como es el glutamato de sodio, pero que además son más adictivos que la cocaína, pero que además nos generan una serie de trastornos dentro del cerebro, igual que una droga fuerte, como sería la cocaína o como sería el crack. Entender en esto de aceptar que las prácticas en lo que mal conocemos como religiones, porque son instituciones, no son religiones. Religión además hay una que es la tuya, porque religión, al igual que yoga, religión viene del latín religare, volver a unir, personalidad y espiritualidad. Y yoga viene del sánscrito yug, que quiere decir unión o reunión. Entonces, todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos tratando de compartir en este retiro es justamente enfocado a esto, a la unión y reconocimiento entre lo que es la parte de personalidad cuerpo y lo que es la parte de la espiritualidad mente, digamos, y todo integrarlo en uno solo. Tú puedes comer sanísimo, pero si tus neurotransmisores simplemente estás en el ataca-huye dentro del cerebro reptiliano y estás emitiendo el cortisol, que lo hemos platicado aquí ya en un par de ocasiones, sí, cómo afecta tantas cosas que entre una de las 30 funciones del cuerpo en las que está involucrada el cortisol es en la liberación de jugos gástricos. Entonces tú puedes comer sanísimo, pero si tus jugos gástricos no están siendo correctamente liberados por el cuerpo, no te va a hacer bien. Y si además tú puedes comer muchísima fibra y puedes estar comiendo muy bien y pocas grasas, pero si vives en un enojo constante, el colesterol vas a seguir teniéndolo alto. Entonces, tiene que ver la mente con la alimentación. Pero si además tú puedes estar todo el tiempo tranquilo, puedes estar todo el tiempo en paz, puedes comer muy bien,
pero si no mueves el cuerpo y no permites que libere las energías que se van guardando en las manos. O sea, tú ves a una persona que tiene artritis reumatoide deformante y ves cómo es como si empiezan los nudillos a ponérseles así. ¿Y qué es lo que están marcando? Están marcando que constantemente están manejando una energía de enojo, que quieren golpear a algo o a alguien y van guardando hasta que se les van deformando los huesos. Les puedes dar toda la medicina, les puedes dar toda la alimentación, pero mientras no entiendan que hay algo que hay que liberar ahí, a través del movimiento del cuerpo para liberar esas emociones, no lo van a poder liberar. Lilian mencionaba lo que era la epigenética, que es una de las nuevas ciencias. De los mayores difusores de esta ciencia, pues está el doctor Joe Dispenza y Bruce Lipton, y te hablan de cómo no hay, o sea, la epigenética, es decir, más allá de la genética, y cómo tú puedes modificar las células, la mitocondria, la información que está ahí, con dos cosas: alimentación y pensamientos. Entonces, hablamos nuevamente de lo mismo, una buena nutrición. La dieta no nada más es de alimentos, la dieta es de pensamientos. Nosotros en el día tenemos un promedio de 60,000 pensamientos. Y si es un promedio de 60,000 pensamientos, quiere decir que las mujeres tienen como 100,000 y los hombres como 30, ¿no? Pero bueno, el promedio nos da 60,000. Y de los cuales solamente entre el 15 y el 20% son positivos. Y de esos 15% positivos, estamos hablando de que probablemente una fracción muy pequeña sean de amor. Pueden ser de risas, pueden ser pues porque voy cantando y voy bailando y voy todo. Pero los que verdaderamente modifican nuestra genética y modifican nuestro ambiente son los de amor. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esta mezcla, va a ser muy difícil. Ahora, ¿a quién le interesa que lo cambiemos? Seguramente a los gobiernos no. Seguramente a los noticieros pagados por los gobiernos no, porque nos están dando constantemente un bombardeo de noticias negativas, y que si el crimen, y que si la inflación, y que si el tráfico, y que si ya bombardearon, y que si la nueva cepa, y que si esto y el otro y aquello, y es un constante bombardeo de pensamientos negativos para no dejarnos salir justamente del ataca o huye, de esta liberación de neurotransmisores negativos que no nos permiten ni hacer una buena digestión, ni tener un buen descanso, ni querer pensar de ir hacia adentro, de introyectar. Lo único que quiere la gente es decir, me voy a la cajita estupidizante y veo una serie, o veo una película, o me voy al fútbol, o a cualquiera de estas fanatizaciones que nos han dado, o me drogo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, básicamente es esto, sí, perderle el miedo a ir hacia adentro. Qué bueno, maravilloso. Cintia, tal vez en vez de defendernos ante el mundo que no nos gusta, lo que deberíamos hacer es crear el mundo que sí que nos gusta. Sí, claro, por supuesto que así debería de ser. ¿Sabes cuál es el problema, Juan? Que muchas de las personas no les gusta sentir feo. Es decir, las emociones negativas no es algo que a la gente le guste sentir. Ahorita tenemos este problema de todas esas emociones instantáneas, todo aquello que te da placer instantáneo, ¿no? Cualquier cosa como Instagram, todas las redes sociales, cualquier cosa que te dé un momentito de placer se vuelve adictivo, porque de alguna manera te desconecta de esta displacencia, por decirlo así, de conectarte con tus emociones negativas. Entonces las emociones negativas las metes en una botellita y les pones un corcho y entonces ahí la dejas. Y eso se traduce en ansiedad. Finalmente, cuando no nos vamos hacia adentro, cuando no nos vamos a la sombra, cuando no nos vamos a esas emociones que no nos gusta tocar, lo único que estamos haciendo es crear situaciones inconclusas. Las situaciones inconclusas en la superficie, como si estuviéramos hablando de una alfombra en la que estamos barriendo todo abajo, lo único que tiene arriba es la ansiedad. La ansiedad es el resultado de no poder concluir, de no poder contactar, de no poder irnos hacia esta parte, hacia adentro, para poder solucionar, porque finalmente no nos gusta sentir. El dolor es
necesario, el sufrimiento es opcional, ¿no? Por ahí decía algún sabio budista que todos conocemos. Entonces, cuando tú únicamente estás metiendo en tu botellita, que ya no te caben más emociones negativas, y te vas a esta parte que siempre nos tiene, como decía Alfredo, la caja hipnotizante o las redes sociales, o te drogas o haces cosas para no sentir que son estas puertas falsas que no nos llevan a ninguna parte, tienes mucho menos contacto con tu yo interior, con tu yo divino, con tu self, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay dos opciones, o se te generan ansiedad o depresión, que son primas hermanas, finalmente viene una. Cuando viene la ansiedad, en algún momento va a venir la depresión por sentirte inutilizado, porque finalmente la ansiedad lo que genera a grandes rasgos puede ser un trastorno, y el trastorno de ansiedad lo que genera es inmovilizarte, que no puedas ni siquiera salir a la calle. Tengo pacientes y conozco personas que esto es algo muy común en nuestros días, en donde la ansiedad no es algo que si rezas se va a ir. La ansiedad se enfrenta. La ansiedad la tienes que enfrentar, porque son miedos. Finalmente, la ansiedad, como mencioné, son situaciones inconclusas que no te permiten irte hacia adentro, porque tenemos tanto miedo del futuro como en estos momentos, que preferimos diversificar nuestra atención a cosas, pues digamos, triviales, que nos dan satisfacción instantánea, y no conectar con eso que nos está molestando, y trabajar el dolor para hacer una especie que yo le llamo de alquimia emocional, ¿no? Poder transmutarlo, poder transformarlo, poder convertirnos en personas mucho más fuertes, pero conociéndonos. Y parte del conocimiento, del autoconocimiento de las personas, es conocer tu sombra, es conocer todo eso que te duele. Si tú no conoces lo que te duele, es imposible sanarlo. Qué bueno, qué interesante y bueno, y que no es tan difícil ponerlo en práctica. O sea que este es el tema, ¿no? Efectivamente. Lilian, ¿deberíamos de tener una alimentación según nuestro estado emocional? Más bien te diría yo, Juan, que tu alimentación va a determinar tu estado emocional. Qué bueno. Eso es algo muy importante. Normalmente cuando te sientes triste o culpable o si metiste la pata en algo, llámale la emoción que quieras sentir. ¿Qué es lo primero que hacemos? No, necesito reconfortarme y para reconfortarme, pues ese bizcochito con su chocolate caliente cargado de azúcar y más papa, algo crujiente que me ayude a quitar esa ansiedad y ese malestar porque prefiero no sentirlo, entonces lo mastico. ¿Y qué crees? Como reacción inmediata, sí te da un sentido de paz, pero creo que dura 30 segundos, no los he contado, o 42, sí. No los he contado bien. Pero después te deja crudo. Te deja crudo, ¿por qué? Porque todo lo que son exactamente, todo lo que son los carbohidratos refinados que se van a convertir en azúcar y el azúcar, que es lo que te va a provocar una laguna mental espantosa, te genera picos de insulina que luego ya no sabes ni qué hacer con ella porque necesitas más, te causa mucha inestabilidad y potencializa el sentir que tanto estabas negando. Por eso todo está interconectado. Y lo que te estoy diciendo hoy por hoy está avalado por psiquiatras mundiales como la doctora Uma Naindo, que es una doctora que yo soy fiel seguidora de ella, me encanta, y que ella ha tratado autismo, el síndrome, el ADHD, así como muchos otros trastornos de ansiedad, de depresión, por medio de la alimentación, pero no nada más por medio de la alimentación, por medio de la meditación y por medio de estar en contacto con la naturaleza y por medio de trabajarme mis creencias que están caducas y por medio de tratar de transmutarme y la importancia del ejercicio, del movimiento, porque si no, no creas espacio. Claro. Tienes mucha información y todo está padrísimo y mucha meditación y mucha buena nutrición, pero necesito sacar por medio de mis poros esas toxinas que ya no las necesito. Y también por medio del movimiento, porque el movimiento, a diferencia del ejercicio, chécate, y todo va junto, ¿sí? Me va a permitir crear ese espacio.
Qué bueno. El ejercicio me va a permitir conectarme, que yo tenga más dopamina, que me sienta más contento y volvemos a lo mismo, que saque lo que mi cuerpo no necesita. Y el movimiento es el que me ayuda a crear todo este espacio para mi integración. Entonces te das cuenta, todo está interrelacionado. Todo está ahí, ya más fácilmente para cogerlo, tomarlo y ponerlo en práctica. Exactamente. Qué bueno. Raquel, como también algo que hacemos habitualmente y no le damos la importancia o no lo sabemos hacer con conciencia es la respiración, ¿no? Si no Así es. respiráramos, nos morimos, pero sabemos respirar. Tendríamos que saber respirar, o sea, es lo primero que se nos da cuando nacemos, pero hasta en eso tenemos hábitos, creencias, condicionamientos, y entonces la cuestión es aprender a usar la respiración a nuestro favor. Reconocer cómo cuando inhalamos, cuando trabajamos en la inhalación, nuestro cuerpo se llena de energía, nuestra mente también se vuelve más activa, se aclara, y cómo cuando usamos la exhalación, cuando nos enfatizamos más en exhalar profundo o incluso en hacer una suspensión después de exhalar, el efecto que tiene en nuestra mente y en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo se tranquiliza, el sistema nervioso regresa neutral, nuestros pensamientos son más claros y entonces es algo increíble reconectar con esa respiración y poder usarla como una herramienta del día a día a nuestro favor. Y es muy fácil, o sea, es obvio. Es nada más entrar en contacto con ella y darnos el tiempo. Y también permitirnos observar cómo es un reflejo del estado de ánimo. Como cuando una persona está triste, si tú nada más lo observas respirar, vas a detectar esa tristeza. Tiende a retener el aire o a no respirar profundo. O cuando una persona está ansiosa, lo primero que se afecta es la respiración. Entonces puede ser un remedio y puede ser también como una pista para saber qué es lo que necesitamos. Y entonces, Raquel, Una ¿qué señal, ¿no? opinas Sí. de los bozales que traemos ahora puestos en muchos lugares? No, qué cosa. Bueno, mira, que he oído que hay gente que dice que ayudas a generar más dióxido de carbono y el dióxido de carbono es lo que hace que oxigenemos mejor. Yo creo que es la manera de verlo de una manera positiva. Pero sí, no darnos ese tiempo de respirar profundo, de respirar la vida, de sentir. Y en cualquier emoción que nos cuesta trabajo, como dice Cintia, que no nos gusta sentir, empezar a respirar. Y por ahí le damos la invitación, le damos, es como la puerta de entrada, en lugar de contenerla. Y además respirar y conectar con la naturaleza. Exactamente. Sí. Que importante. Antes, ya no me acuerdo quién ha hablado del tema de la naturaleza. Aquí en Alicante, donde yo vivo, tenemos montaña y tenemos mar. Entonces yo les digo a mis clientes, a mis pacientes, a la gente en general, que vaya al mar, porque cuando el mar toca tierra crea iones negativos, que es energía positiva para nosotros, y cuando nosotros andamos y tenemos contacto con la naturaleza, los árboles, las plantas también crean iones negativos, que es energía positiva para nosotros. Entonces tenemos ahí unas gasolineras de energía positiva que nos sirve, ya más gratis, y que no las utilizamos o no las sabemos utilizar conscientemente. Tal vez, querido Alfredo, el bienestar, ese bienestar personal, ese estado de felicidad, ese estado de plenitud, es mucho más fácil de tenerlo de lo que parece. Fíjate que sí, volvemos a lo mismo. Acuérdate el dicho aquel que dice que es más feliz quien necesita menos que quien tiene más. Entonces, yo creo que debemos de empezar por ahí, saber qué tenemos. Hay un hombre, se me va el nombre de este, digo, seguramente todo el mundo lo conoce porque es un tipo que ha dado conferencias alrededor del mundo y su característica muy particular es que no tiene piernas ni brazos. Sí. Él es, no me acuerdo si es
Sé quién es, sé quién es. Sí, no, tampoco recuerdo el nombre, pero sé quién es, sí. Bueno, él se intentó suicidar varias veces a lo largo de su vida, hasta que una de las veces lo rescatan de la alberca, de la piscina donde se había tirado, y el papá lo toma y le dice, a ver, tienes que, o sea, en uno de estos intentos no va a haber alguien que te rescate y te vas a morir. Siempre va a ser tu opción, siempre va a ser tu decisión. Pero ¿cuándo vas a empezar a ver lo que tu vida tiene, lo que tienes que agradecer en vez de ver lo que te falta? Y él dice que en ese momento él estaba muy enojado con la vida y decía, pues, ¿qué es lo que puedo tener? Sí, se llama Nick Vujicic. Sí, gracias, Cintia. Pues bueno, dice Nick que él se pone a analizar en esta introspección a ver qué es lo que le hacía falta, pero qué es lo que tenía. Y se dio cuenta que tenía muchas más cosas que muchas otras personas que él conocía. Y dice que en ese momento fue un parteaguas en su vida y que decidió no solo ver lo positivo, sino además transmitirlo. Y se convirtió en un gran orador que vamos, para mover conciencias y mover corazones, lo único que tiene que hacer es ponerse encima de un escritorio, porque no puede ponerse de pie en un auditorio. Siempre pide una mesa para ponerse y empieza a veces con los jóvenes haciendo el intento por ponerse de pie. Entonces, simplemente enderezarse, decía, esto es un esfuerzo. Y ustedes se quejan de que no se pueden levantar para ir a la escuela, se quejan de que no se pueden levantar para ir a hacer ejercicio. Decía, no me vengan con pavadas, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de si nosotros queremos, la felicidad, la tranquilidad, la espiritualidad están mucho, mucho más cerca que nosotros. Dentro del yoga, como les decía, yoga y religión quiere decir lo mismo. Y así como hay la cristiandad y el islam y el judaísmo y 27 denominaciones cristianas, dentro del yoga también hay muchas líneas. Y una de ellas, la del prana, te habla de la energía universal y que la energía universal la tomamos simplemente a través de la respiración. Y hay gente que dice que se puede alimentar solamente del prana. Por otro lado, lo que hablaba también de ya la psiquiatría empezando a ponerse de acuerdo con el tema de la alimentación, de cómo los neurotransmisores son disparados a través de la alimentación, tanto los buenos como los malos. Había a mediados del siglo pasado un médico que se llamaba Hofer, el doctor Hofer, y él hablaba que el cerebro, igual que el cuerpo, necesita vitaminas, necesita minerales, necesita azúcares, necesita todo esto, y se dio cuenta que la alimentación que nosotros teníamos estaba provocando muchos de estos males de nuestras épocas, el autismo, adicciones, alcoholismo, adicciones a las drogas, estados de depresión muy fuertes, esquizofrenias, y empezó a tratar podríamos decir, dosis masivas de vitaminas, estos padecimientos psiquiátricos, y no quiero mentir, pero una de ellas era la vitamina B6, me parece, o B3, era la tiamina o la niacina, una de estas, que si te dicen que te puedes tomar que lo recomendable es 1 gramo al día, él decía, tómate 6 o tómate 8, dependiendo del caso, y estuvo curando enfermedades psiquiátricas graves, que nada más los mantenían como controlados con las medicinas psiquiátricas, y él simplemente sobrevitaminando a las personas, dándole el alimento que el cerebro necesitaba, logró sacar a estas personas de esos estados psiquiátricos graves. Entonces, volvemos al punto, y lo que decía Hipócrates, haz que tu alimento sea tu medicina para que después no tu medicina sea tu alimento, ¿no? Entonces, el aprender todo este tipo de cosas nos va a hacer vivir no solo más sanos, sino más felices, ¿no? Exactamente. Yo cuando pregunto quién quiere ser feliz, todo el mundo levanta la mano. Ahora, cuando pregunto qué haces tú para ser feliz, la mayoría de la gente baja la mano, ¿no? Entonces, tal vez no nos hacemos responsables de nuestra propia felicidad, ¿no? Y
ofrecemos o damos el poder de nuestra felicidad a los demás o a las situaciones, cuando no nos damos cuenta que el poder de nuestra propia felicidad está en nosotros mismos. Así es. Así es. Cintia, habláis de los 4 elementos, del aire, del fuego, del agua y de la tierra, pero ¿qué es el 5º elemento? Ok. El 5º elemento finalmente es esta transformación, esta transmutación en cuanto a fusionar todos estos elementos. Y cuando hablamos de la tierra, del aire, del fuego, ¿no? Estamos hablando de la fusión de los 4 elementos, hablando como transmutando nuestra alma, nuestra mente, nuestra espiritualidad, nuestra nutrición. Al final de lo que se trata es tratar de ver en dónde estamos traslocados, dónde estamos fallando, qué herramientas necesitamos, y a través de toda esta información y todo esto que vamos a dar en el retiro y todo esto que hemos estado hablando durante esta hora, poder fusionarlo y entender que somos seres completos, que seres holísticos. No únicamente somos un ser o mental o físico, ¿no? Hay muchas personas que le dan mucha importancia, por ejemplo, al ejercicio, lo cual es muy bueno. El problema es cuando el ejercicio es tu única medicina, ¿no? El problema es cuando tus Ironmans y tus maratones se convierten en lo único en tu vida y huyes de tu vida, ¿no? Ese es un problema. Entonces, todo lo que hay en exceso, todo aquello que no compensas, todo aquello que no metes en áreas tanto nutricionales como nutrirte por dentro, como la parte de los pensamientos, como la resiliencia de llegar a convertirte en esta persona más fuerte a pesar de tus heridas. Esta parte de la respiración, del balance, de conocer tu cuerpo. Esta parte, por ejemplo, que dice Alfredo de la parte muy espiritual, ¿no? Esta alquimia, este proceso de cambio en donde estás cambiando todo aquello que no te está funcionando, por decirlo así. Todos estos metales pesados, por ponerlos de alguna manera, como en la antigüedad, las culturas buscaban cambiar estos metales pesados en oro. Finalmente, para mí, el 5º elemento, hay una historia que me gustaría rapidísimo, se las súper hago chiquita, que se llama Kintsugi emocional. El Kintsugi se utilizaba, eran vasijas que se usaban en Japón. Bueno, hay una historia, ¿no? En Japón, donde el emperador rompe una de sus vasijas favoritas, ¿no? Uno de sus jarrones. Y lo manda a muchos orfebres del pueblo y ninguno le puede dar la forma que tenía antes. Entonces se pone histérico. Y le dicen, mira, al final de aquí del reino hay un sabio que le va a dar más valor a tu jarrón roto. Y dice, pues yo voy a ir a comprobar eso, ¿no? Se lo llevó y le regresó un jarrón pegado con filamentos de oro, ¿no? Entonces resulta que las partes más débiles, donde se había roto el jarrón, resultan ahora ser las partes más fuertes. Y la resistencia y el carácter es único, es una pieza única e irrepetible y que resalta el valor en las piezas más fracturadas. En el 5º elemento, en lo que nosotros queremos es eso. Finalmente, que a través de la resiliencia, que a través de todos estos elementos, que a través de una alquimia emocional, podamos fusionar todos estos conceptos y desarrollar a este Kintsugi emocional en donde puedas convertirte en una persona resiliente, que tenga los suficientes ingredientes, no únicamente depender de uno solo o de dos, y entiendas que todo está relacionado. En el momento en que atiendes toda esta parte de heridas emocionales, ¿no? De heridas físicas, de esta parte que decía, por ejemplo, Alfredo, de las personas que ponen el ejemplo y no se están nada más en la queja constante que contamina tus pensamientos. En ese momento te conviertes en un ser único, en un ser que en lugar de echar para adentro todas estas lastimadas, todas estas heridas y volverse más débil, porque le pasaron muchas cosas en la vida, convertirte en esta persona resiliente y fuerte, que muestra sus heridas con mucho orgullo y que además de todo, parte del 5º elemento, yo considero, es poder ayudar a los demás, porque eso es lo que nos hace grandes y creo que eso es lo que compartimos nosotros 4. Cuando nosotros podemos compartir esta información, este conocimiento, que finalmente lo tenemos intrínseco de muchos siglos atrás, porque lo traemos universalmente en el inconsciente. Cuando lo podemos hacer consciente y podemos hacer una mejora
total en la persona, creo que ahí viene la transformación del quinto elemento. Qué bueno. Muchísimas gracias. Antonio, no sé si tú querías comentar algo. Bueno, es que había una pregunta, había un comentario por parte de una persona que decía, esta chica, que tiene una hija que se intentó suicidar con 10 años. Está consumiendo drogas. El novio se suicidó hace unos meses. Está en rebeldía completa y absoluta. Se intentó el otro día cortar los brazos, ¿no? Entonces quería saber ella de qué manera podemos un poco, si podemos, no sé si ya da tiempo, decirle alguna cosita que le pueda servir. Sí, mira. Esto es válido para los cuatro, ¿eh? Mira, esto regularmente nosotros creemos que los estados de depresión o de decaimiento vienen del último evento conocido. Me divorcié, se murió alguien muy querido, perdí el negocio, pero esta es la gota que derrama el vaso. Ah. Normalmente nosotros empezamos desde una etapa muy temprana en donde buscamos ser aceptados y hacemos algo, pero si somos detenidos por la familia, por la escuela, por las normas sociales, por la religión, y va para atrás, primero regreso como, no sé, decimos en México, sacado de onda. Y lo vuelvo a intentar y entonces regreso triste. Y lo vuelvo a intentar y entonces regreso enojado. Y lo vuelvo a intentar. Y tras muchos intentos de ser aceptado, admirado, aprobado, lo que sea, llega el punto en el que regreso con una depresión apática. Cuando ya mi vida no tiene ningún sentido porque haga lo que haga, no encuentro esto. En muchas ocasiones no puedo encontrar cuál es el origen porque viene también de vidas pasadas o viene de vientre materno, que me he encontrado con muchos pacientes que se sienten rechazados desde vientre materno porque la mamá ya tenía muchos hijos y no lo esperaba, porque eran solteros, porque dice sí, pero que sea varón y es niña o viceversa, o tantas y tantas cosas que pudiera haber. Pero volvemos a lo mismo, esto pues tiene que ser tratado de una manera individual, ya en una terapia individual. Sin embargo, esto, como bien lo mencionaba Cintia, esto no es nuevo, esto ha estado en todas las culturas, en todas las mitologías, en todas las historias, nos hablan de símbolos. Y así como en México está el águila que devora a la serpiente, y en Oriente está el dragón, y en Sudamérica también está el cóndor devorando una serpiente, y vemos tantos y tantos símbolos. Hay un símbolo que es muy utilizado sin saber por qué, por la medicina moderna que habla de la salud. Seguramente todo el mundo habrá visto este báculo de mercurio o caducio griego, que lo que nos está indicando es cómo en esta vida los opuestos, llámale femenino, masculino, espiritualidad, materialidad, llámale como quieras, es esos 7 pecados capitales, que pecados de desviación, fallar la puntería, capital, cápita, cabeza, capital de la cabeza, desviaciones psicológicas, patologías psicológicas que no nos dejan avanzar, nos llevan hasta alcanzar a Dios, al uno, al todo, a través de las alas del espíritu. Pero es en este crecimiento, en esta unión. El yoga tiene el kundalini, que es exactamente lo mismo. Entonces podemos platicar de símbolos a lo largo de todas las culturas, a lo largo de la historia, y no hemos podido encontrar. En México seguramente todavía hay mucha gente que piensa que verdaderamente encontraron a un águila tragándose una serpiente, y que fue por eso que decidieron poner la sede de México en la Ciudad de México, cuando si ven el mapa del recorrido en estos 40 años en el que el pueblo llegó a encontrar este lago, pasaron por desiertos en donde incluso en la actualidad está lleno de aves de rapiña, halcones, águilas, aguilías, de todo, y está lleno de serpientes. Y son nopaleras impresionantes. Entonces, no creo que en 40 años no hayan visto algo así en ese recorrido. Es más, allá hay más serpientes y águilas que acá en el Valle de México. Pero bueno, la gente sigue sin meterse en todos estos simbolismos para poder encontrar las cosas. Lo quieren, como decimos en México, peladito y en la boca. Decías tú que le preguntabas, ¿quién quiere ser feliz? Pues todo el mundo levanta la mano. ¿Quién está haciendo algo para hacerlo? Y bajan la mano. Es lo mismo que si le dice a alguien, oye, ¿quién quiere tener el lavadero en el estómago, el six-pack? Dice, pues todo el mundo va a levantar la mano. Y dice, ¿qué haces para lograrlo? Y todo el mundo la va a bajar.
Es exactamente lo mismo. Todo el mundo quiere una pastillita mágica que me haga sentir feliz. Todo el mundo quiere una pastillita mágica que me haga perder peso, una pastillita que me haga estar súper saludable, pero no existe esa pastillita mágica. Hay que hacer un sacrificio, y sacrificio no es lastimarte, sacrificio no es perder tu vida, sacrificio es hacer un orificio, penetrar en lo sacro, ¿sí? En lo sagrado, en lo que va más allá de. Qué bueno. Lilian, bueno, estamos terminando ya. En estas circunstancias que estamos viviendo también de pandemia, etcétera, 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 ¿cómo podemos aumentar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico? Dicho esto, el sistema inmunológico en su mayoría, diríamos que del 75 al 80% se encuentra en los intestinos, en lo que es la microbiota intestinal, en donde están todas estas bacterias. Habría que proliferarlas. ¿Y cuál es la mejor manera? Independientemente, que es el 60%, 50%, el tipo de alimentación, sobre todo la variedad de verduras, de frutas, la rotación, los diferentes colores, semillas, granos ancestrales, grasas buenas. Porque todos los que estuvimos de los 70s, 80s, era nada de grasa. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? Que el 60% de nuestro cerebro es grasa. Entonces, claro, le estás chupando, no le estás invirtiendo grasa, no le estás invirtiendo a tu cerebro, que es una de tus máquinas favoritas. Bueno, no, todo está interconectado. No, aquí ya no hay favoritismos, todo está interrelacionado. Entonces, como que se viene a haber un desbalance, pero no nada más en cuanto a la nutrición, porque se dice que hay que tratar de consumir 40 plantas diferentes en una semana. Y al mencionar 40 plantas diferentes, no nada más son las verduras, sino lo mencionado. Otra parte importantísima para ayudar a proliferar y tener un buen sistema inmunológico, como bien tú lo decías, estar en contacto con la naturaleza. El simple hecho de que yo esté en contacto con la naturaleza, no tengo que hacer nada. No tengo ni que brincar, no tengo ni que comer, no tengo que hacer nada extra. El simple hecho de que estoy ahí me ayuda a que se proliferen mis bacterias. La meditación, el movimiento, el ejercicio. Hacer un ejercicio aeróbico, hacer un ejercicio con pesas, me ayuda a proliferar mis bacterias. Entrar en un estado en donde me pueda desconectar, ayuda a proliferar mis bacterias. Entonces, si es chamba, si es trabajo, pero es un trabajo que te da mucha satisfacción, porque lejos de decir, ay, qué flojera, y yo, no. Qué padre que tengamos la oportunidad de que esté en nuestras manos para poder cambiar nuestra historia y poder llegar a ser mi máxima expresión. Qué bueno. Raquel, gracias Lilian. Raquel, para ser felices es importante estar alineados. Sí, bueno, sí, y alineados con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y como dice Alfredo, bueno, pues no hay una pastillita mágica, pero yo creo que más que pastillita mágica hay un elemento mágico y es el agradecimiento. Qué bueno. Y es el ejemplo que pusieron de este conferencista, ¿no? Más resiliencia y agradecimiento desde ahí, o sea, como que en cualquier circunstancia siempre vamos a tener motivos para estar agradecidos. ¿Y cómo lo logramos? Conectando con ese lugar interno en el que todo está bien, a pesar de todo, a pesar de lo externo. Hay un lugar dentro de nosotros que a través del silencio, a través de la respiración, a través del contacto con la naturaleza, todos podemos conectar. Y pues sí, entonces ese es el equilibrio. Así de fácil y sencillo, ¿no? Suena muy fácil y sencillo, pero pues sí, es un compromiso. Sí. Más que un sacrificio, es un compromiso. Ir dando pequeños pasitos e ir notando cómo nos vamos sintiendo. Y yo creo que esa es la mejor motivación. Sí. Y yo creo que a muchos de nosotros, o a todos nosotros, los que ahora mismo estamos aquí, más de una vez habrá venido alguien y nos habrá dicho, me encantaría ser como tú, o yo quiero hacer lo que tú haces, ¿no? Y yo les digo, sí, pero detrás de esto hay trabajo, ¿eh? Que no, esto no vino un día alguien y dijo, toma, en un sobre, ya eres tú. No, hay, detrás de todo esto hay muchísimo
muchísimo trabajo. Siempre ven la oportunidad. Bueno, Alfredo, y aquellas personas que a mí me encantaría estar ahí con vosotros, por supuesto, pero parece ser que estaré energéticamente, tanto Antonio como yo. Pero aquellas personas que sí que puedan estar, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Mira, se pueden poner en contacto con cualquiera de nosotros aquí en Facebook, ya sea a través de mi página, ahí está en todos los comentarios, ahí pueden verme. Entonces se pueden poner en contacto con nosotros, se pueden poner en contacto a través de Instagram en @Alfredo Garzú con S, con Cintia Eglin, con Raquel Salame o con Lilian Abadí. Ahí están tal cual, aparecen así con sus nombres en el Instagram. Y pues bueno, nos pueden mandar un mensaje por ahí. Quedan muy pocos lugares realmente. Entonces, si alguien está interesado, sí les invitamos que lo hagan a la mayor brevedad posible. Esto no nada más va a ser la plática y la charla de nosotros. También vamos a tener meditaciones todas las noches alrededor de la fogata, meditaciones sensoriales para sentir realmente los 4 elementos, meditaciones muy profundas, meditaciones de vidas pasadas. Va a haber la práctica del temazcal, que es una como baño ancestral, no sé si lo conocen allá en España, es como un iglú de barro en donde ponen calor dentro como si fuera un sauna y es como un renacer, es como el vientre de la tierra que te recibe para sacar todo lo que tienes y volver a salir en un renacer. Vamos a tener obviamente una alimentación muy acorde con lo que estamos nosotros proponiendo para que la gente sepa que no es difícil comer adecuadamente. Y bueno, la aromaterapia también va a ser parte importante. Les vamos a enseñar cómo utilizar la aromaterapia en la comida y en la bebida. Entonces es un taller, un retiro muy, muy interesante. Y por ahí vi que alguna de las personas comentaba que cuando un taller, pues digo, la mala noticia para ustedes es que nosotros ya tenemos la maleta lista. Así es de que ustedes se organizan y nosotros ya estamos montándonos en el avión. Así es de que Muy bien, encantados de la vida, será un gusto y un placer hacer algo por allá. Alfredo, estamos en contacto y ya a ver si mañana te mando ya un mail un poco y cuadramos fechas, etcétera. Sí. ¿Ok? Encantado de la vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antonio, ¿has visto qué suerte que tenemos? Mucha, ya lo sé yo. Mucha, ya lo sé yo. El poder conectar, el poder sentir, el poder disfrutar y el poder amar y poder recibir de todas estas personas, para ti y para mí es una suerte el estar aquí todas las noches compartiendo todo esto que recibimos tan maravillosamente. O sea que... Bueno, hacemos las cosas con amor y desde el amor, evidentemente, tiene que ser sí o sí la diferencia. Tiene que ser así, ¿no? O sea, no podemos esperar nada que no sea eso, ¿verdad? Con el sentido más amplio de lo que habíamos platicado, lo que significa apapachar. Apapachar, sí. Bueno, oye, que sepas que cada vez que hablo con mucha frecuencia, siempre me despido con un apapacho. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Sí, y aparte con México cada vez tenemos más contacto, más personas, con lo cual felices de todo esto. O sea que, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Así es de que no hagan mucho caso de lo que nuestro presidente dice. En México siempre estaremos hermanados con España, así es de que... Sí, es que al final verdaderamente la vida no son países, la vida son personas, son seres humanos. Y esto es lo que nos une, como antes he dicho. Para mí somos hermanos. Yo cuando hace 2 años estuve en Perú, bueno, me sentí uno más. O sea que el amor y el cariño y el respeto que yo recibí en Perú fue maravilloso. Y espero, por supuesto, recibirlo en cuanto que se pueda. Yo también tengo la maleta hecha y me voy para allá. O sea que muchísimas gracias. Yo quisiera compartir con vosotros un messenger que acabo de recibir ahora mismo de una persona que me dice
nos dice, mejor dicho, que es maravilloso como ayudan a encender la luz. Se refiere al programa, ¿no? Dice, ustedes fueron quienes me llevaron a buscar respuestas. O sea, creo que con este comentario ya, creo que ya nos dormimos esta noche, Juan, plenos y felices, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Querida Cintia, encantado. La verdad es que muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido y aprendido de ti y contigo. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Es un placer haber aprendido también de ustedes y siempre será un placer conocer personas tan interesantes y tan sabias como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que continúes, Sí. voy a tomarme el atrevimiento sin preguntarle a mis colegas, pero la gente que se quiera inscribir por parte de ustedes, les haremos un 10% de descuento en el precio del retiro. Muy Así bien. es de que, bueno, que sea como un regalo de parte de ustedes. Muchísimas gracias, querido Alfredo. Gracias. Lilian, bueno, yo esta noche no sé qué cenar después de haberte escuchado, pero bueno, miraré a ver en los armarios qué es lo que se acerca más a todo lo que nos has dicho. Pues mira, antes que nada quiero tomar este mínimo espacio para decirles qué padre, es una expresión como muy mexicana, como qué padre, qué buena onda, que tengan este canal abierto en donde puedan ustedes llegar a tantas personas y de esta manera crear esa comunidad que es lo que necesitamos para que se expanda este conocimiento, porque ya hablamos que el conocimiento es lo que te proporciona, ¿no? El saber y poder adoptar diferentes hábitos. ¿Qué te diría? Pues todo, mientras más colores veas, mejor. Mientras más variedad, mejor. Rotación, no siempre como lo mismo, porque por más saludable que sea el alimento, si me atoro en él, puedo provocar alergia, ¿ok? Sí. No alergia, perdóname, sensibilidad. Sí. Entonces, comer variado, meter muchas cosas diferentes, verduras diferentes, frutas diferentes. De no poder concluir. A ver. Ajá. Muchas algo que frutas diferentes, grasas, granos ancestrales, la proteína muy importante, si puede ser también animal es importante, que sea vegana también es importante. Variedad, rotación y diversidad. Muchísimas gracias, Lilian. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Raquel, una maravilla. Todo lo que nos has enseñado y el tomar conciencia, ser conscientes de que la vida es una gran oportunidad. Fue un placer, de verdad. Muchas gracias, Juan, Antonio, y a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas, gracias por permitirnos compartir, que es lo que más nos gusta y lo que más disfrutamos. Y qué bueno que les haya sido útil. Esperamos vernos pronto. Seguro que nos vemos pronto. Querido Alfredo, como siempre, muchísimas gracias por tu sabiduría compartida, en la cual hace que nuestro corazón late con mucho más amor de lo que normalmente lo hace, ¿no? Pues bueno, siempre es un gusto y de verdad un honor estar con ustedes porque, o sea, decía el gran maestro, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y el hecho de que ustedes estén regalando su tiempo en la difusión de estas invitaciones a crecer, de estas invitaciones a ser mejores, estas invitaciones a ser felices, siempre es como un rocío fresco en una sequía. Entonces, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes y más que encantado de participar siempre con ustedes. Gracias, querido. Gracias. Antonio. Pues un fuerte apapacho para todas las personas que desde México nos están siguiendo. Son varias personas, Antonia, Bonmati, Titina ahora mismo pues nos está viendo ahí en México, más personas que seguro que van bien, ¿verdad? Bueno, mañana vamos a hablar de nuevo con Michael Norris, que estará para hablar de los sanadores de la nueva humanidad.
O sea, un tema realmente maravilloso porque esto está cambiando, ¿no? Está cambiando afortunadamente a favor, ¿no? Aunque hay por ahí ciertos extentores que parece que no, ¿verdad? Está cambiando, con lo cual mañana pues, vamos a seguir incidiendo sobre ese tema. Los sanadores de la nueva humanidad. Así que mañana os esperamos como siempre. Qué bien. Cintia, Lilian, Alfredo, Juan, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Pues a seguir evolucionando conscientemente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias. Chao. Y hasta mañana. Gracias a todos. Adiós, adiós. Adiós a todos. Gracias. Chao. Gracias. Bye bye. Bye, bye.